Ustedes se tienen la presión, digan a sus pacientes, bueno, le hemos tomado acá en el consultorio por una vez, luego en una segunda consulta, la presión sigue alta, han reposado, la han tomado correctamente, han hecho que el paciente repose unos 5 minutos antes de tomar la presión, han hecho 2 tomas de presión con 5 minutos de intermedio, no una sola, no por el apuro, por la presión, realmente se tomó una sola vez, mal hecho, son 2 tomas de presión y en 2 consultas o más. No, en la primera consulta las 2 pueden salir altas, pero tienen que hacer una segunda consulta, cosa que no se cumple. Porque si ustedes le dicen, bueno, ¿y cuánto cobra el doctor por consulta? Yo cobro 300 soles por consulta. Venga dentro de 2 semanas más a un control en una semana. Los wifi no va. Entonces, en un hospital sí pueden hacerlo, ¿no? Pero tampoco no le van a dejar programar a un paciente hipertenso cada 2 semanas, porque entonces el hospital pues ya me entienden, ¿no? Pero lo ideal, estoy hablando de la situación ideal, 2 controles de presión por lo menos, con intervalos de 5 minutos, en 2 o más consultas, para diagnosticar científicamente a un paciente hipertenso. Ahora, si no pudieran hacerlo, sospecharan que hay hipertensión arterial, ustedes pueden medir la presión arterial en la casa. La cifra normal de presión arterial en la casa es de 130, algunos dicen 135, sobre 80, algunos dicen 85. Cada han puesto 130, 135 sobre 85. No, está bien. En otros libros van a los otros tratados y experiencias. La presión en casa medida no debe pasar de 130 a 80. Pero 135 a 85 no estarían mal. Pero si encuentran, y esto que lo hagan pues en distintas horas del día, levantarse, acostarse, varios días y que le lleven por escrito a su casa, tienen su ventaja. El factor hospitalero se elimina, el estrés en la consulta, puede, el paciente se compenetra más con el tratamiento, o sea, él mismo se siente parte de su diagnóstico y de su tratamiento, ¿no? Entonces esto le da mayor cumplimiento al tratamiento antihipertensivo, que es una de las causas por las cuales el paciente no se controle bien, abandona el tratamiento, por el costo, porque le da flojera estar tomando las pastillas, en fin. Entonces esto puede ayudar. Ahora, lo que sí, la medición en casa tiene una serie de ventajas que ustedes la pueden leer acá. Pero, ¿qué pasa en la presión arterial durante el sueño? Es importante, claro que es importante. La presión arterial en el sueño debe ser 10 o 20% menor, 10 o 20% menor que en el día. O sea, hay un descenso de la presión arterial nocturno cuando ustedes están durmiendo. ¿No? Puede haber alguna alucinación, ustedes comienzan a soñar, ¿no? Un sueño, puede subir un poquito, pero lo normal es que 120, entre la presión arterial esté más baja, 10 o 20%. A esto los americanos le llaman un dip o dip y dipper a la caída fisiológica de la presión arterial durante el sueño. O sea, la mayor parte de nosotros que somos normotensos o los que son normotensos deben tener también una caída, deben ser dippers, o sea, caer la presión arterial durante el sueño. Esto en la casa, con la medición en casa no lo van a poder hacer. Es imposible que uno se tome la presión arterial dormido, ¿no? Por lo menos no, hasta ahora no conocemos que lo puede hacer. Entonces, en ese caso, ustedes recurren, no solamente en ese caso, sino mucho más científico, vamos a decir, mucho más caro. Vamos a hablar en práctica privada una medición obligatoria de la presión arterial no baja de 300 o 200 soles, ni servicio particular, cosa que es mucho más barato tomarse la presión en la casa y llevar la consulta a los diputados. Hay veces en que es necesario usar el programa de presión arterial, funciona también como mapa o siglas, porque cuando hay considerar cuando hay variabilidad de la presión arterial, a veces está alta, a veces baja, presión arterial alta,
y sin embargo no hay daño de órganos blancos, o sea, el riesgo cardiovascular es bajo. Hay discrepancia entre la presión arterial de la casa y la presión ambulatoria. Hay sospecha de resistencia al tratamiento con medicamentos, o sea, toma medicamentos, no le baja la presión. ¿Cómo pueden ustedes completar el estudio diagnóstico con una medición ambulatoria de presión arterial y ver cuánto es la carga hipertensiva de este individuo, si es hiper o no es hiper? Y también, perdón, ya que hablamos de hiper y no hiper, también hay el hiper reverso. ¿Qué es el hiper reverso? Es el paciente que en vez de bajar la presión le sube en la noche, durante el sueño. Esto es más peligroso. Hay más incidencia en este grupo de hiperreversos de accidentes cerebrovasculares. Hay sospecha de episodios hipotensivos, o sea, que están dando ustedes una medicación y temen que la presión arterial pueda bajar en horas del día mucho porque el paciente refiere inestabilidad, mareos, en fin, por alguna causa ustedes sospechan eso, o un monitoreo ambulatorio de presión arterial puede salir de la duda. Sospecha de preeclampsia en mujeres embarazadas. Después de la semana, la relación de la presión arterial se llama preeclampsia, ¿no? Cuando van a también con algo y algo así. Eso ya lo hablaré después, pero en estos casos es bueno hacer una monitoreo ambulatorio. ¿Cuánto es la presión arterial normal en ese monitoreo ambulatorio en las 24 horas del día? Eso, ese informe le da una computadora. Ustedes lo conectan en el equipo, vuelve el paciente a las 24 horas, hace su vida normal, su actividad normal, y luego viene, sacan el equipo, lo conectan la parte del equipo de registro, donde están registradas las estaciones arteriales que han ido tomando el equipo cada 30 minutos, o cada 45 minutos, ustedes lo programan en el intervalo de toma de presión. Y la presión en las 24 horas se da un informe en el equipo. Normal, histórica 125 a 130 de las 24 horas. Y histórico 100. Eso es lo que se considera normal en las 24 horas. Y durante el día, la presión no debe pasar de 135 con 130, 135 y 85 es la presión diurna. Mañana tiene que ser que mañana ambulando, trabajando, está despierto. Y la presión nocturna normal no debe exceder de 120 con 70. Normalmente hay una caída de la presión arterial durante la noche. Que esto se lo pueden diagnosticar y cuantificar con un monitoreo ambulatorio de presión arterial. La siguiente, por favor. Bueno, factores de riesgo cardiovascular, el séptimo reporte, ¿qué es el que más usa? De la hipertensión, la edad mayor de 55 años en hombres y más de 65 mujeres, tabaquismo, dislipidemia, obesidad, historia familiar, enfermedad cardiovascular prematura, o sea, padres o hermanos, o, en fin, o tíos menores de 55 años, o en el caso de mujeres menores de 55 años, inactividad física, diabetes, linfoalbuminuria o filtración glomerular de presión de creatinina baja. La siguiente, por favor. Cuanto más factores de riesgo tenga, cuanto más factores de riesgo coexista con la hipertensión, los factores de riesgo son los que hemos visto: dislipidemia, diabetes, una función renal, en fin, más chances hay de que el paciente tenga complicaciones de riesgo cardiovascular. Entonces, ustedes tienen que controlar no solamente la presión, sino también los factores de riesgo. Bueno, ahora sí. ¿Descansamos un rato? No. Siga nomás, doctor. Pero tenemos clase a las 4. ¿Ah? Clase a las 4. ¿No?
Sí. La traemos.